Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles una vez más en el nombre del Señor, en esta oportunidad para comentar la lección de escuela sabática del primer trimestre 2022. ¿Cómo se fue rápido el año 2021? Ahora estamos ya con la lección número uno del año 2022. En este, en este primer trimestre de este nuevo año, nos ha tocado estudiar el libro a los hebreos, la carta, la epístola a los hebreos. Así que, amigo, en esta oportunidad vamos a analizar algunos aspectos importantes, resaltantes. Vamos a enfocarnos sobre todo en la estructura del libro de Hebreos y sobre su escatología. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad para poder ampliar el conocimiento y de alguna manera poder ayudar a los líderes, a los maestros de escuela sabática, a los que van a impartir la lección y a los que quieren aprender más también sobre este fascinante libro a los hebreos, esta carta, esta epístola. Así que vamos a estudiar entonces la estructura y también la escatología de los hebreos. Bien, antes de eso, querido amigo, hacerte recordar que en el mes de enero, a partir del 19 de enero, estaremos con las clases de hermenéutica bíblica, ya para poder nosotros entender y comprender los principios de interpretación. Vamos a analizar nosotros cómo se estudia un salmos, cómo se estudia una parábola, cómo se estudia un símil, cómo se estudia una alegoría, qué significa tipología, un tipo, un antitipo. Así que, querido amigo, te invito a partir del miércoles 19 de enero poder conectarte a partir de las 7 de la noche a través de mi Facebook. Voy a transmitir en vivo a partir de las 7 de la noche todos los miércoles y viernes. Se va a estar estudiando la hermenéutica bíblica, principios para interpretar correctamente la palabra de Dios. Muy bien, le invito a usted, querido amigo, en el lugar que se encuentre, si le es posible, acompáñeme a hacer una oración para comenzar el estudio de la palabra de Dios del libro a los hebreos. Oremos. Querido Padre, te pedimos, Señor, una protección y un cuidado especial por todas aquellas personas que están padeciendo algún mal, algún sufrimiento, que tienen alguna angustia. Bendice, Señor, a todas las personas que van a ver este vídeo, que van a escuchar, Señor, a través de este medio, tu palabra. Dales sabiduría, dame a mí también sabiduría e inteligencia, Señor, para disertar tu palabra. Dales a ellos, Señor, sabiduría. Ilumina sus mentes para que puedan, Señor, entender y comprender tu palabra. Sobre todo, Señor, tu obra especial que tú estás realizando en este momento a favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, amigos, vamos entonces nosotros a comentar algo brevemente antes de pasar a la estructura de la carta a los hebreos. Bien, desde sus inicios, esta epístola, esta carta, no, no nos dice quién es el escritor de esta epístola. Nosotros y muchos de nosotros hemos dado por sentado
de que el autor, el que escribió esta carta, fue Pablo. Pero en realidad, querido amigo, a través de la historia de la iglesia, han habido varios otros nombres posibles como posibles escritores, autores de esta epístola, ¿no? Entre ellos está Lucas, está Bernabé y también se encuentra Apolos. ¿Por qué esto? Porque la misma carta, la misma epístola no nos dice a nosotros quién lo escribió. Hay un silencio allí a lo largo de esta epístola. No nos dice quién fue su autor, ¿no? A diferencia de las otras cartas, otras epístolas o otros libros del Nuevo Testamento, ¿no? O otros libros que Pablo haya escrito. Entonces, Orígenes, que vivió a finales del siglo I, Orígenes nos dice que solo Dios sabe quién fue el escritor de la carta a los hebreos. Durante mucho tiempo, en la iglesia cristiana, esta carta no fue aceptada como parte de los libros inspirados, no formó parte del canon bíblico. Justamente porque no se conocía, no se sabía a ciencia cierta, con evidencia lógica, quién era su autor. La iglesia en sus primeros años, cuando hicieron el canon, sobre todo del Nuevo Testamento, de las epístolas, ellos inferían y decían de que para que un libro, una carta, una epístola sea aceptada como inspirada y formara parte del canon, tenía que ser escrita por un apóstol, por uno de los apóstoles, por uno de los que vieron, conocieron, caminaron y estuvieron con Jesús. Pero como no se conocía la autoría de esta carta, estuvo, por así decirlo, en stand-by por algún tiempo. Pero más adelante fue aceptado dentro del canon. Así que para aceptarlo allí, tuvieron que decir de que este libro, el autor de esta carta, era Pablo, ¿no es cierto? Porque Pablo era uno de los apóstoles y es más, era culto, era estudiado, ¿no es cierto? Tenía un manejo del griego, era un judío, digamos que tenía muy inteligente para expresar sus ideas, así que lo pusieron como el autor de esta carta, y de esa manera hasta el día de hoy nosotros inferimos de que esta carta, esta epístola es de Pablo. Sin embargo, no hay evidencia sólida, repito, no hay evidencia sólida dentro del libro, ni fuera de él, ni en la historia, que nos asegure con total certeza de que el autor sea Pablo, ¿no? Alegan, ¿por qué razón también alegan? Porque el griego que presenta esta carta a los hebreos es un griego muy distinto al griego usado por Pablo en sus otras cartas, en sus otras epístolas. Tanto así que muchos dicen que este griego no es un griego koiné, sino vendría a ser un griego clásico, un griego culto, más pulido, ¿no? Es un libro realmente diferente como está estructurado a las otras cartas que Pablo ha escrito. Y también podemos nosotros decir que esta diferencia se debe a que Pablo, sus demás cartas, las escribió desde la prisión, no tuvo comodidad, estuvo de repente con poco tiempo y de esa manera no le salió un griego tan pulido, no tan exacto, tan culto, pero de repente cuando escribió esta carta sí tuvo el tiempo necesario, puso allí todo su conocimiento de griego, todo su conocimiento del Antiguo Testamento, y con calma y tranquilidad puede ser que haya escrito
esta carta a los hebreos. Así que eso con respecto a la autoría del libro. Con relación a la fecha hay dos posibilidades, ¿no? Algunos teólogos dicen de que la fecha de este libro tiene que ser posterior al año 70, posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y ven en el libro algunos indicios que podrían dar allí cuando el escritor de esta carta a los hebreos habla sobre el templo, el reemplazo del nuevo templo, y entonces ellos dicen de que entonces ya no existía el antiguo templo, no estaba en pie el antiguo templo, y entonces fue destruido, y este libro entonces tuvo que haber sido escrito después del año 70, ¿no? En la década de los 70. Pero hay un consenso un poco más coherente en que esta carta, esta epístola, se escribió aproximadamente por el año 60, ¿no? En la década de los 60. No hay una fecha exacta, entonces está allí dentro de la década de los 60, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y tomando el capítulo 9 de Hebreos, cuando Pablo relata de cómo estaba distribuido el servicio del templo, él lo dice en tiempo presente porque lo estaba viendo, se estaba dando en ese momento. Y entonces, si tomamos eso del capítulo 9, este libro no pudo haber sido escrito después del año 70, sino antes del año 70, en la década de los 60 después de Cristo. Ahora, los destinatarios. Tampoco los teólogos, el campo erudito, están de acuerdo en quiénes son los destinatarios, ¿no? Si son judíos cristianos, si son cristianos, ¿no es cierto? O si son judíos cristianos de la diáspora. Principalmente yo me inclino por la última, de que este libro está dirigido a judíos cristianos de la diáspora. Así que vamos a ver entonces a continuación la estructura de el libro a los hebreos. Antes de eso, comentarles, queridos amigos y hermanos, que esta carta que nosotros la llamamos carta o epístola, y la hemos llamado así erróneamente, yo también, ¿no? Recién al estudiar hace poco, al volver a repasar los materiales sobre este libro a los hebreos, esta carta, me he podido dar cuenta de que no es una carta ni tampoco es una epístola, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver entonces, allí en pantalla va a aparecer la estructura del libro a los hebreos, una estructura completa, general. Y también déjame decirte que esta estructura es nueva, es reciente. Recién en el siglo XX se descubrió la estructura de este libro fascinante. Antes no, en el siglo XX. Y algo curioso, que el que lo descubrió, el teólogo que descubrió la estructura del libro de los hebreos, no es adventista, sino es un teólogo católico. Y uno de los mejores teólogos en la actualidad del mundo católico, ¿no? Es el que descubrió esta estructura. Y de allí, partiendo de esa estructura, teólogos evangélicos y también teólogos de nuestra iglesia adventista han usado, han explorado y han explotado esa estructura descubierta por ese teólogo católico, y nos ha ayudado bastante a nosotros en la actualidad para poder comprender y entender la estructura de este libro. Ahora tú dirás, ¿para qué es importante la estructura? Para que nosotros podamos conocer, queridos amigos y hermanos, cómo está dividido, cuáles son las partes, cuál es la parte central del libro a los hebreos, ¿no? Una estructura, cómo está diseñado. Entonces es de vital importancia que lo entendamos y lo conozcamos, ¿no? Aunque va a ser un poco aburrido esa parte, pero presta mucha atención.
La estructura completa está apareciendo allí en la pantalla, ustedes lo pueden ver. La estructura completa de los Hebreos. Tiene una introducción, tiene, a ver, ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes esta estructura. Pueden ver allí, está estructurado en base a un quiasmo. El quiasmo es un paralelismo invertido. Ustedes lo pueden ver allí. La A está con la A', ¿cierto? Tiene una introducción y tiene una conclusión. Entonces yo tengo que estudiar la introducción y tengo que estudiar la conclusión para poder entender y comprender correctamente esta carta a los Hebreos. Luego tenemos en la parte B, parte 1, la escatología, que va de los capítulos 1, verso 5 al 2:18. Y paralelo a esto, en la parte inversa tenemos la letra B, también la escatología de los capítulos 12, 14, 13 al 19, ¿no? Luego tenemos la parte C, la parte eclesiológica. En la C' también tenemos la parte eclesiológica. Y luego tenemos la letra E, que es la parte central. De eso trata el quiasmo, ¿no? Un paralelismo invertido, donde que la parte central, imaginémonos que es como una X, la parte central está allí en la E. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema central del libro de Hebreos? El sacrificio, que abarca los capítulos 5, verso 11 al 10, 39. Ya esa es una estructura general del libro. Y ahora vamos a pasar a la alternancia de géneros, ¿no? Una vez que este teólogo católico descubrió la estructura, ahora un teólogo adventista, un teólogo nuestro, hizo esta alternancia de géneros basado en la estructura ya mencionada. Entonces vamos ahora a la alternancia de géneros. Entonces, ¿cuál es el género literario de este material que estamos estudiando? No es una carta, no es una epístola propiamente, como ya se los había mencionado, no es una carta, es un sermón. Ya, es un sermón. No es una carta, es un sermón. Es una predicación. Y como todo sermón, como toda predicación, tiene entonces una parte expositiva, como ustedes lo pueden ver allí en pantalla, está con letras rojas, la parte expositiva, y también tiene una parte exhortativa, ¿no? Ustedes lo pueden ver allí, exposición, exhortación, exposición, exhortación, está alternado. Después de una exposición viene una exhortación y al final termina con una exhortación. Entonces, por ese motivo, esta no es una carta, no es una epístola, es un sermón. Entonces debe ser entendido, debe ser comprendido, debe ser interpretado como lo que es un sermón, no una carta, no una epístola. No tiene la parte expositiva. ¿Qué es la parte expositiva? Es la parte donde el autor argumenta bíblicamente, usa textos bíblicos para argumentar lo que él va a decir. Y cuando termina de argumentar bíblicamente, con textos bíblicos, razonablemente, él termina de hacer su argumento, ahora pasa a hacer el llamado, la aplicación. Porque mira, tú sabes, si alguna vez has predicado, entenderás que no puedes hacer un sermón, no puedes hacer una prédica sin antes haber hecho un estudio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? De haber estudiado, analizado la palabra de Dios. Después que has hecho eso, ahora pasas a la parte exhortativa, que es el llamado, la aplicación que uno hace, porque no tendría sentido que yo solamente presente argumentos, presente textos bíblicos, ¿no es cierto? Argumente allí sólidamente lo que el punto que estoy diciendo, pero no le doy a mi audiencia, no le doy a mi público
una aplicación, un mensaje para la necesidad de ese momento, para las preocupaciones actuales que están teniendo, si no ataco el problema de mi comunidad, de mi iglesia. Eso es la aplicación. Esa es la parte exhortativa, el llamado que uno hace. Entonces, este sermón de Hebreos, vamos a llamarlo sermón, ya no carta, porque ya sabemos que es un sermón. Este sermón a los Hebreos tiene esa alternancia entre exposición y exhortación, ¿no? Esas dos partes. Vamos ahora, este teólogo católico, Albert Banoa, nos pone también en la parte exhortativa, ¿no es cierto? La subdivide en partes y también encontró allí un quiasmo. ¿Cuál es ese quiasmo? Lo están pudiendo ver en pantalla ustedes allí. La estructura literaria de las exhortaciones, ¿no? Se ha separado las exhortaciones de las exposiciones. Vamos a ver en este momento las exhortaciones. Como ustedes pueden ver, también tiene allí en la letra A, en los capítulos 2, 1 al 4, que nos habla de no despreciar la nueva revelación, no despreciar una salvación tan grande. Luego en el punto B, retengamos la fe y entremos en el reposo. Está en el capítulo 3, versículo 7 al 4, 14. Pero esta parte de retengamos la fe y entremos en el reposo tiene dos subdivisiones. La primera es el castigo y luego la fe y peregrinación. Luego tenemos la letra C, peligros de la apostasía. También tiene subdivisiones, son 4. Comienza con la apostasía, el capítulo 5, verso 1 al 6, 8. Necesidad de amor, capítulo 6, 9 al 11. La esperanza, 6, 1 al 18. Y la parte central de las exhortaciones, la parte central del llamado, de la aplicación que el autor hace en este sermón a los hebreos, la parte central de la exhortación en el llamado, ¿cuál es? El acceso al santuario. Está en el capítulo 6, verso 19 y 20. Y luego tenemos también la C, que es la contraparte, ¿no es cierto? Recordemos que el quiasmo es un paralelismo invertido. Entonces la C también nos habla de peligros de la apostasía, ¿no? Y comienza con el punto número 4, la subdivisión número 4 de esta sección, acceso al santuario. Entonces, querido amigo, hermano, quiero que aquí prestes mucha atención. Miren, anteriormente habíamos dicho de que este sermón, el género que utiliza, ¿no? Que es un sermón, utiliza un género alternado entre exposición y exhortación. Ahorita estamos analizando las exhortaciones, y en las exhortaciones la parte central de las exhortaciones se encuentran en el capítulo 6, versos 19 y 20, y en el capítulo 10, verso 19 al 20. Ambos pasajes, ¿no es cierto? Ambos pasajes, el 6, 19 al 20 y 10, 19 al 22, los dos pasajes nos hablan sobre el acceso al santuario. Qué interesante. Y entonces, en el medio de esto, si ustedes se dan cuenta, en el medio tenemos los capítulos 7, vamos a poner ahorita esa división de parte exhortativa, y allí está, muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros la parte central, que es los capítulos 7 hasta el capítulo 10, verso 18. Y vamos a poner ahora la otra diapositiva. Ahí está. La exposición central de los hebreos. Capítulo 7, versículo 1 al 10, 18. Esta sección del capítulo 7, versículo 1 hasta el 10, 18 es, si ustedes se dan cuenta, es una exhortación
o es una exposición? Es una exposición, ¿no? En estos capítulos del 7:1 hasta el 10:18, el autor de este sermón está exponiendo, está argumentando. Pero, si ustedes se dan cuenta, allí como un sándwich está estos capítulos y son precedidos y antecedidos por el llamado de entrar dentro del velo, el llamado a entrar al santuario, de tener acceso al santuario. Entonces te das cuenta, querido amigo, que hasta aquí, mira, lo importante que es tener la estructura, ¿no? Con esta estructura nosotros nos damos cuenta de que la parte central, miren a cómo se va desarrollando. La parte B, el sacerdocio, un mejor sacrificio, un mejor santuario, un mejor pacto. Luego en la contraparte comenzamos también con un mejor pacto, un mejor santuario, un mejor sacrificio, un mejor sacerdote, ¿no? Y termina con el mensaje, el llamado a través del velo, de poder nosotros tener acceso al santuario. Y con esta estructura central de la parte expositiva, podemos ver nosotros allí en la letra F, está ahí en rojo, la primera F, el santuario terrenal. Capítulo 9, versículo 1 al 10. Y es comparado, contrastado, porque también te darás cuenta cuando leas todo el libro de Hebreos, de que este libro es un libro de contrastes, de comparación, y está comparando y contrastando en esta oportunidad el santuario terrenal con el santuario celestial. Entonces, hasta aquí podemos nosotros decir de que la parte central del libro de los Hebreos es hablarnos de este sermón. La parte central, ¿cierto? Tiene dos llamados allí: acceso al santuario, pero en la parte expositiva, donde va a argumentar, va a demostrar bíblicamente con argumentos sólidos, es la comparación del santuario terrenal con el celestial y hablarnos de la obra de Cristo en el santuario. Lo que Cristo está haciendo en el santuario. Lo que Cristo hizo en el santuario, hace y continúa haciendo en el santuario, pero ya no el terrenal, sino el santuario celestial. Vamos a poner la siguiente diapositiva y tener aquí algunas observaciones hasta este punto. En las secciones expositivas predomina el tiempo verbal auristo. Ahora dirán ustedes, hermanos, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? El tiempo verbal auristo en el griego es un pasado puntual. ¿Ya? Con esto no quiero decir de que no hay otros tiempos verbales, sino que predomina el tiempo verbal auristo, un tiempo pasado puntual. No encontramos en Hebreos que dice se sentó, ¿no? Ya hablando de un pasado puntual. Jesús murió, un pasado puntual. En las secciones, en cambio, en las secciones exhortativas, predominan el presente y el futuro. ¿Te das cuenta? Ten en mente esto cuando estudies este sermón a los Hebreos. Así que yo te pido de que hagas como yo he hecho. Miren, acá está mi Biblia, no se nota bien allí, pero sería bonito que lo pintes de alguna manera, ¿no? Las partes exhortativas y las partes expositivas, ¿no? O lo escribas allí demarcando en tu Biblia cuáles son las porciones de los textos expositivos y cuáles son las porciones de los textos exhortativos. Entonces, cuando tú leas y estudies un pasaje o la lección de escuela sabática en las semanas que van a venir, cuando leas ya vas a saber si estás leyendo una parte exhortativa o estás leyendo una parte expositiva. Entonces, recapitulando hasta aquí, en las secciones expositivas, habíamos dicho, predomina el tiempo verbal auristo, que es un pasado puntual. Pero en las secciones exhortativas
predominan el presente y el futuro. En las secciones expositivas, el énfasis está en la gracia y en la misericordia de Cristo. Por ejemplo, vas a encontrar allí en Hebreos que dice: acércate, dice, al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Si has pecado, no te angusties, acércate, ven, arrepiéntete, ¿no? Hay un énfasis en la gracia y la misericordia de Cristo. Cristo acepta, perdona y salva. Pero en las secciones exhortativas se encuentran continuas advertencias de juicio y condenación para el pueblo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 6 encontramos algo que nos asusta, ¿no? Cuando dice de que es imposible que alguien que haya gustado de la palabra de Dios, que haya gustado de la salvación, haya regresado, haya caído, haya vuelto a su vida anterior. Dice, es imposible que vuelva otra vez a los pies de Cristo. Y si vuelve, está, dice, crucificando otra vez a Cristo, ¿no? Es algo fuerte. Entonces, en las partes exhortativas predomina siempre un mensaje de juicio, ¿no? Pero en las partes expositivas hay un mensaje de gracia, de amor, de perdón, de aceptación. Hasta ahí entonces con esas observaciones. Ahora, aquí hay un problema. Algunos, cuando estudiamos, solamente a veces nos quedamos con las partes expositivas, que ustedes han podido ver en letras rojas cuando hemos hablado, ¿no?, de la alternancia. Muchos solamente se han quedado, han leído y han hecho sermones, predicaciones y han hecho todo un estilo de vida cristiano en base solamente a las partes expositivas, enfatizando la salvación consumada y definitiva de la cruz, negando el juicio futuro, ¿no? Cuando leen estas partes dicen que Jesús ya se sentó, Jesús ya murió. Entonces muchos dicen de que ya la cruz ya lo hizo todo, la cruz ya lo consumó, la muerte de Cristo pagó el pecado, expió, ya no hay más que hacer, ya no hay un juicio, prevenimiento, no hay 1844 que pasa del lugar santo al lugar santísimo, no existe nada de eso, ¿no? Y entonces ellos, los que solamente ven esta parte expositiva o enseñan esta parte expositiva de este sermón a los hebreos, han hecho una teología de la salvación consumada, ¿no? Que todo ya se consumó en la cruz, pero no es así. Otros, sin embargo, prefieren predicar y hacer un estilo de vida cristiano de las partes exhortativas para resaltar el juicio futuro y la perfección que se requiere de la última generación. Y aquí mucho cuidado, ¿no? Porque este grupo que solamente se basa en las exhortaciones, les gusta alarmar, les gusta hablar solamente de juicio, solamente de que algo futuro, de que va a venir, va a acontecer el juicio, que es algo terrible, nos llena de angustia, ¿no? Nos apremia, nos asusta, y eso es lo que dan en el mensaje, ¿no? Pero lo que nosotros debemos hacer entonces, amigos y hermanos, al estudiar este sermón, es no desunir las partes expositivas de las exhortativas, no separarlas, sino unirlas, estudiarlas como un todo. ¿Qué es la que las une? ¿Qué es la que une la parte expositiva con la parte exhortativa? ¿Qué es? El día de la expiación, ¿no? El juicio. Porque cuando nosotros estudiamos el juicio en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que en el día del Yom Kippur, en el día del juicio, era un día de gozo, era un día de alegría. Por eso en Apocalipsis capítulo 14 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, que tenía las buenas nuevas, que tenía, dice, la buena noticia, la noticia alegre, gozosa, feliz, el evangelio eterno para predicar a todos los moradores. ¿Y cuál es ese evangelio eterno? ¿Cuál es el contenido? Apocalipsis 14, 6 y 7. Porque la hora de su juicio ha llegado. El inicio del juicio que se dio en 1844
¿no? Entonces, ese mensaje era un mensaje de gozo, de alegría. ¿Por qué? Y debe ser de alegría para nosotros, amigos y hermanos, que estamos viviendo en un tiempo de juicio, porque este juicio va a ser en favor nuestro. Se va a favorecer al cristiano. Este juicio está en favor para nosotros, para vindicarnos, para salvarnos, para rescatarnos. Entonces, no hay lugar para una salvación consumada solamente en la cruz y nada más que la cruz. No, la cruz fue el inicio, fue el comienzo, pero no es el todo, no es el inicio de algo maravilloso que comienza a ocurrir, comenzó a ocurrir, está ocurriendo y continúa y pronto va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez y se va a completar con la segunda venida de Cristo. Entonces, este grupo que se centra solamente en las exhortaciones, a hablar de juicio, de un juicio futuro nada más, y enseña una perfección, ¿no? Que solamente dicen, y aquí entra a tallar los 144,000 como literal, ¿no? Que ellos dicen y argumentan de que solamente van a salvarse al final, van a ver vivos literalmente 144,000 perfectos, diferentes, que nunca ha existido como ellos. No, eso la Biblia no enseña, ¿no? Nosotros y todos, cuando estudiamos el libro de este sermón a los hebreos, damos cuenta cuando habla de los héroes de la fe y habla luego de nosotros, todos en sí seremos, somos y hemos sido salvos únicamente por la gracia y la misericordia de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por lo que está haciendo, por lo que continúa haciendo en el santuario. Por eso cuando en San Juan capítulo 14 Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Jesús no se fue a preparar moradas, no se fue a construir casas, porque Él dice ya, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, casas hay, están hechas, listas. Pero Él dice, voy a preparar lugar. Y preparar lugar no es igual que construir. Cuando tú vas a arreglar un lugar para tener una visita, ¿qué haces? Acomodas, limpias. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo Jesús? Y de eso es lo que nos va a hablar este sermón a los hebreos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se fue a hacer cuando Él ascendió, cuando se fue a los cielos? Prepararnos un lugar a través de su mediación y a través de su intercesión. Así que nosotros no debemos separar las partes expositivas de las partes exhortativas, ¿no? Lo que une las partes expositivas con las exhortativas es el día de la expiación, porque habíamos dicho que no solamente era un día de juicio para temer, sino que era un día de gozo, de alegría, porque por fin los pecados del pueblo que habían estado acumulados durante todo el año, los pecados perdonados, ojo, los pecados perdonados que se habían acumulado en el santuario durante todo el año, en ese día de la expiación, esos pecados iban a ser eliminados. Y entonces el pueblo iba a comenzar puros, libres, el pecado exterminado, eliminado, puestos sobre el originador del pecado, y entonces comenzaba el jubileo, ¿no? De eso se dan cuenta. Quienes deben temer a este juicio, quienes deben tener miedo a este juicio, no somos nosotros, porque es para nuestro beneficio, es en favor nuestro. Debe llenarnos de gozo y alegría de que por fin Cristo va a hacer justicia. Por eso Él dice, mía es la venganza. No, Él se va a encargar de los que tanto daño nos han hecho a través de la historia, de los enemigos de Dios, de los que no quieren arrepentirse, porque Jesús va a destruir el pecado. Pero ojo, amigo, amiga, hermano, hermana, si nosotros no dejamos, no abandonamos el pecado, seremos destruidos juntamente con Él. No porque Dios quiera destruirnos a nosotros, sino porque nosotros no queremos dejar y abandonar el pecado. Entonces,
Vamos a leer Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Para los adventistas, esto significa que el santuario celestial debe ser purificado en un tiempo futuro, antes de la segunda venida, ¿no? Eso es lo que dice. Vamos a leer desde el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Y nosotros siempre hemos interpretado y hemos tenido esta interpretación historicista de que estos pasajes del capítulo 9, versículo 23 al 28 nos hablan de la purificación del santuario que tuvo inicio el año de 1844, según la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Y al final dice el verso 28: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ¿no? Haciendo alusión a la segunda venida, no a su primera venida, como algunos tratan de interpretar. Muy bien. Vamos nosotros ahora a, ya que hemos visto la parte, cómo está estructurado, la parte literaria de este sermón a los hebreos, vamos a ir ahora a la parte escatológica. Vamos a irnos al capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí hay algo interesante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Vamos a leer otra vez. Capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿no? Está hablando en tiempo pasado. Dios habló, dice, muchas veces y de muchas maneras en el pasado, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿no? En el pasado. Y luego dice: en estos últimos días, algunas versiones dicen en estos postreros días, es lo mismo, en estos postreros días o en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Luego en la última parte dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Entonces, basándose en esto, muchos alegan de la salvación consumada, la escatología consumada, ¿no? De que ya todo se hizo en la cruz, todo está allí, Jesús ya está sentado a la diestra de la majestad en las alturas,
Así que ya no hay nada, ¿no? Esa es la escatología consumada. ¿Qué es escatología? Viene dos palabras, eschatos, que es último, y logía, tratado, estudio. Entonces escatología es el estudio, el tratado de lo último, ¿no? De lo último. Y aquí el autor de este sermón nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo, o sea, en el pasado, y a nuestros padres, por los profetas. Pero dice, en estos últimos días, y aquí está usando la palabra eschatón, en singular. En este último día, nos ha hablado a través del Hijo, nos ha hablado por el Hijo. En el pasado nos habló por los profetas, pero ahora dice, en estos últimos días, en estos postreros días, nos habla a través del Hijo, a través de Jesús. Entonces, querido amigo, ¿qué es lo que nos está diciendo este sermón a los hebreos? ¿Cuándo comenzaron los últimos días? 1798, 1844 o en los tiempos apostólicos. Aquí está en tiempo presente. Está en tiempo presente y en singular. Dice últimos días. Últimos días. Eschatón, ton, emerón. No, en griego. Eschatón, ton, emerón. Últimos días. Entonces, para el autor de este sermón, los últimos días, los postreros días, comenzaron con Cristo, ¿no? Comenzaron con Cristo, comenzaron con la cruz, con lo que Cristo iba a hacer, porque el sacrificio que Cristo hace y del cual se habla en todo el libro, en todo este sermón a los hebreos, es un sacrificio pactual, es un sacrificio de pacto, de renovación. Y Jesús estaba renovando un pacto y con eso estaba dando inicio a los últimos días, a los postreros días. Entonces, esta frase, los últimos días, los postreros días, es un tiempo relativamente largo. Y el tiempo del fin, como lo vamos a ver más adelante, el tiempo del fin es un tiempo último, corto, dentro de los últimos días que comenzó con Jesús. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, el capítulo 9, verso 26, dentro del libro, la misma escatología. Capítulo 9, verso 26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos, está usando ahí la misma frase, la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. 10:25. Vamos a ir al capítulo 10, versículo 25. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Aquel día? ¿Qué día? El día, ¿no es cierto? Es ese día. Vamos a ver también en los versos 36 y 38 del capítulo 10. Pues os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agrada a mi alma. 12:25 al 28. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, apreciados amigos y hermanos,
la escatología que presenta el libro de Hebreos no es una escatología consumada. Es cierto, al inicio dice que estamos ya, que ya ellos, la iglesia, ¿no es cierto? Es la comunidad cristiana en el año 60, en la década de los 60, a la que está dirigida este sermón, ya estaban viviendo en los últimos días, en los postreros días. Ya estaban ellos en ese tiempo profético de los postreros días, los últimos días. Pero hay esa tensión, porque miren, cuando nosotros leemos y hemos seguido avanzando, nos hemos dado cuenta de que sí está hablando de eso, pero en el capítulo 10, verso 37 dice, porque aún poco, y el que ha de venir, erjomai, la palabra griega erjomai, que significa el que está viniendo vendrá y no tardará. Porque aún un poco dice, y el que está viniendo vendrá. Lo está poniendo ese vendrá en un futuro, ¿no? Pero erjomai, venir, está en un tiempo presente y activo. Está viniendo, pero vendrá. No tardará, no demorará, vendrá, porque está viniendo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un presente activo y hay un futuro. Y el que está viniendo vendrá, ¿no? Hay un presente activo y hay un futuro. Vendrá. Entonces allí encontramos, querido amigo, esa tensión entre lo ya realizado y lo que falta todavía por completar. Es cierto, en la cruz Dios pagó con su sangre nuestro rescate. Se pagó la deuda del pecado, pero todavía hay pecado. Todavía podemos caer. Todavía podemos pecar, ¿no es cierto? Todavía podemos apartarnos, podemos alejarnos, podemos cansarnos, podemos desanimarnos, podemos desalentarnos, como le estaba ocurriendo a los destinatarios de este sermón, ¿no? Que se estaban desanimando porque estaban pasando por pruebas, por dificultades, por persecución, eran mal entendidos, mal comprendidos, ¿no? No eran populares, no era popular ser cristiano en ese tiempo. Entonces todas estas cosas que estaban viviendo estos cristianos hacía que muchos se estuvieran desanimando. Pero por eso aquí el autor de este sermón dice, no va a demorar. Él está viniendo en presente activo, está viniendo, pero vendrá, no demorará, no tardará. Allí está esa tensión entre lo ya y lo no, entre lo ya y lo aún. O sea, la cruz hizo algo importante que nadie más puede hacer. Cristo al morir en la cruz del Calvario hizo algo tremendo, pero todavía falta el proceso, ¿no? Todavía falta. Jesús después de su muerte, después de su resurrección, ascendió a los cielos para hacer una obra importante. Y hablando de eso, miren, vamos a ir al capítulo 6, versos 19 y 20, que es la parte exhortativa, ¿no? En la parte exhortativa que da comienzo a la parte central expositiva de este libro. Versos 19 y 20 del capítulo 6 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del... Muy bien, amigos, para ir terminando con esto, podemos nosotros decir de que vamos a ir entonces ahora a los postreros días, ¿no? Ustedes pueden ver allí en pantalla cómo es que para el autor de este sermón ya estaba viviendo en los postreros días, en los últimos días, ¿no? Y esto es confirmado también, vamos a ver, en el libro de Hechos. Miren qué dice el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, dice así. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, en los postreros días. Y eso se estaba dando, ¿no? Y Pedro dice que eso se ha cumplido. Se ha cumplido, o sea que ya estaban viviendo en los postreros días, ¿no? Hay mucho texto, ustedes lo pueden ver allí. En hebreo está Be Aharit Hayamim. Be Aharit Hayamim. El fin de los días. Tenemos también allí los otros textos, Escatón, ¿no? En Santiago 5.3, segunda de Pedro 3.3, que nos hablan sobre
la escatología inaugural, ¿no? Entonces lo que Hebreos nos está hablando no es una escatología consumada, ¿no? Sino es una escatología inaugural. Cuando el libro de Hebreos dice que Jesús entró al santuario, no dice que entró al lugar santísimo, sino entró al santuario. Capítulo 9 de Hebreos. Miren el verso 3, cuando comienza hablando sobre el santuario. El verso 1 y 2 hablan sobre la primera parte del santuario. Y luego dice en el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tras el segundo velo, si menciona que hay un segundo velo, quiere decir que hay un primer velo. Y entonces el santuario del cual nos habla el libro de Hebreos no es el santuario que construyó Salomón, no es el santuario que estaba en el tiempo de los apóstoles, el templo de Herodes, sino está basado, el libro de Hebreos está basado en el tabernáculo del desierto, ¿no? Que tenía en la entrada tenía una cortina, y para ingresar al lugar santísimo, entre el lugar santo también había una segunda cortina, un segundo velo. Entonces había un velo para entrar al santuario y había un segundo velo para entrar que conduce al lugar santísimo. No está hablando allí del segundo velo. Pero miren, ¿qué dice el capítulo 9? Verso 8. Dice, el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino. Y en la versión Reina Valera dice el lugar santísimo. Pero en el griego, allí dice, había abierto el camino al santuario, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estaba en pie. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, no lugar santísimo. En el griego dice en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces Jesús, cuando ascendió a los cielos, no ingresó al lugar santísimo, sino ingresó al santuario. Está hablando de forma general, hablando de los dos compartimientos. Él entró a ministrar en el santuario. Tiempo del fin, en el día final. Quiero avanzar y quiero terminar con esto. Significado de fin. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se traducen y se usan para definir la palabra fin. Y es la palabra aharim y la palabra kes. Aharim y kes. Esta palabra aharim, que es traducida por fin, viene de la palabra que se traduce por espalda. Ahora, miren, para el hebreo antiguo, para un oriental antiguo, cuando ellos hablan del futuro, para ellos, para un oriental antiguo, para un hebreo antiguo, el futuro estaba en la espalda, no adelante, porque en el concepto de ellos, el pasado está delante nuestro. El pasado es algo que yo sé, el pasado es algo que yo conozco, el pasado es algo de lo que sabemos nosotros, pero del futuro no. Por eso esta palabra aharim, que es traducida por fin, viene la palabra espalda, porque en nuestra espalda nosotros no podemos verla, ¿no es cierto? No nos podemos ver adelante, podemos ver a los costados, pero no podemos mirar para atrás, no podemos girar nuestra cabeza, los ojos, mirar para atrás. Por eso que la palabra aharim viene de la palabra espalda. Para un judío, para un hebreo antiguo, el futuro estaba representado por la espalda, porque no se puede ver, pero el pasado sí está adelante, ¿no? Y entonces esta palabra, como dice allí, aharim, significa última parte o periodo final. Es un periodo, es una parte larga, es un tiempo largo.
un periodo. A diferencia del sustantivo kes, que se traduce por fin, y esto lo usa Daniel, ¿no es cierto? El tiempo del fin que aparece en Daniel. Et kes, tiempo del fin. Este kes, traducida por fin, a diferencia de aharim, que es un periodo, kes es un tiempo puntual. Es un tiempo puntual. Entonces, cuando la Biblia dice aharim, ve aharim hayamim, el tiempo del fin, está haciendo referencia a un periodo. Pero cuando el Antiguo Testamento usa la frase et ketz, está haciendo referencia a un periodo puntual. Por eso que aharim, be aharim hayamim, se refiere a un periodo, pero et ketz se refiere al final, a un punto en ese periodo. Hebreos considera que la cruz de Cristo, como su resurrección y su obra inaugural en el santuario celestial, no es el fin de la historia. Tampoco es una escatología realizada que tipifica los eventos finales, sino el comienzo del último eón, que traerá la consumación con el fin definitivo del pecado y del mal con la venida de Cristo. ¿Ya? Ahora ahí les muestro la cronología de la salvación. Pueden verlo en pantalla. Los postreros días, que comenzó con la cruz, con la muerte de Cristo. Y esto no nos da tiempo, pero podemos analizarlo. Está en Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel 9, 24, ¿no? Que da inicio los postreros días con la cruz, con la muerte de Cristo, y abarca hasta el año de 1798. Y luego, a partir de ahí, hasta la segunda venida, tenemos el tiempo del fin, ¿no? El tiempo del fin. Un tiempo para arrepentirnos, un tiempo de gracia, pero que el tiempo de gracia estará terminando cuando la primera plaga caiga sobre la tierra. Entonces ahí está ese diagrama, la cronología de la salvación. Entonces, a continuación tenemos allí un presente consumativo, pero no consumado, ¿no? Cristo murió, está en auristo, en pasado puntual, una vez y para siempre. Entró también en auristo, ya detrás del velo. Se sentó, está en auristo, a la diestra de la majestad. Pero los hebreos aún no han entrado en el reposo. Necesitan acercarse al trono de la gracia. Cristo intercede por ellos continuamente. Anhelan la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tienen una carrera por correr y un pecado que los asedia, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está esa dicotomía, esa tensión entre lo ya realizado y lo que falta por completar. Por eso el libro de Hebreos no nos habla de una escatología realizada, sino de un presente consumativo, pero no consumado. El autor de este sermón, el interés escatológico del autor está en el ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el presente, y no en su papel de juez ni en su venida como rey futuro. No niega estos eventos futuros. De hecho, tiene claro que el Señor juzgará a su pueblo. Lo podemos ver en el capítulo 10, verso 30, y también en el 3:10. Y que el que ha de venir, vendrá y no tardará, en el verso 37. Entonces, el interés, como repito, del autor no está en el pasado ni en el futuro, sino está en el presente. Porque yo te digo, amigo, cuando tú o yo hacemos un sermón, ¿dónde va a estar nuestro interés en el llamado, en la exhortación? En el presente, ¿verdad? La aplicación se hace para el presente, para nuestro público, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Por eso el interés del autor de este sermón está en el presente, no en el pasado. No es que el pasado lo niegue, no es que el futuro tampoco lo niegue, sino que está centrado en el presente,
en un presente consumativo que tiene que consumarse, que comenzó en el pasado con la cruz, continúa con la intercesión de Cristo en el santuario, con la mediación de Cristo, y terminará con la segunda venida de Cristo. El interés del autor de Hebreos no está en lo que Cristo hizo en el pasado, la cruz, ni lo que hará en el futuro, el juicio y la segunda venida, sino en lo que está haciendo en el presente, su rol sacerdotal de mediación. ¿Ya? Eso es lo que quería enfatizar. Y por último, el tema del juicio futuro no es ajeno, ni contrario, ni incidental en Hebreos. Es un tema recurrente. Por ejemplo, George Rice divide Hebreos en 5 unidades, donde cada una se compone de 3 elementos idénticos, el tercero de los cuales es un juicio en cada unidad. Si esto es así, el tema del juicio sería esencial y estructural en la epístola. Y con esto termino. Yo les había dicho de que lo que une a las partes expositivas y exhortativas era el día de la expiación, el día del juicio, ¿cierto? Que no es un día para asustarnos y temer, es un día de gozo, de alegría, que ya lo hemos visto en Apocalipsis 14, es la buena nueva, es el evangelio eterno, la buena noticia de que el juicio haya comenzado. Entonces, miren, en Génesis, capítulo 1 y 2, Dios se presentaba cara a cara con Adán y Eva. Ellos veían a Dios cara a cara, había una relación estrecha cara a cara con su creador. Esto se pierde en el capítulo 3, hay un descenso, pero luego comienza un progreso hasta llegar al libro de Levítico, capítulo 16. El pastor William Shea, haciendo su estudio sobre Levítico y sobre el Pentateuco, él dice que el Pentateuco es la parte el libro de Levítico es la parte central del Pentateuco, y el capítulo 16 es la parte central no solamente del libro de Levítico, sino de todo el Pentateuco. Entonces, todo lo que se ha venido desde Génesis, Éxodo y llegando a Levítico capítulo 16 es para llegar a ese capítulo, a ese día del juicio, porque en ese día del juicio era el único día en que un hombre podía ver también cara a cara a Dios, porque la presencia de Dios se manifestaba como una luz, ¿no? Que era la Shekinah, como una luz que se presentaba allí sobre el arca, sobre el propiciatorio. Entonces, tanto en Génesis, miren cómo comienza, Génesis 1:1 comienza mostrando la creación de Dios y a Dios hablando cara a cara con sus hijos, y luego eso se tergiversa por la entrada del pecado, hay una separación, un alejamiento, pero todo eso desde Génesis, Éxodo, y todo eso va hasta llegar al capítulo 16, donde un hombre nuevamente puede ver cara a cara a Dios. Y al final del libro de Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio, vemos también que hablando de Moisés, se dice que él también vio a Dios cara a cara. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo comienza el Pentateuco y cómo termina? Con Adán y Eva viendo a Dios cara a cara. En el Levítico 16, el centro, un hombre también viendo a Dios cara a cara. Y al final mencionando que Moisés vio a Dios también cara a cara. Entonces, querido amigo, el centro, el mensaje del libro de Hebreos, lo que une a estas dos partes expositivas y exhortativas es el juicio, porque todo va hasta allí, y eso lo dice el Levítico, ¿no? Porque este libro, este sermón está en base al Pentateuco, ¿no? El Éxodo, la liberación y todo eso, el pacto, el nuevo pacto, todo está en base al Pentateuco y al Levítico 16, ¿no? Donde parecería decirnos la historia del Pentateuco que la única manera de que el hombre pueda volver a su estado original, que la única manera en que el hombre pueda restablecer su relación cara a cara con Dios es única y exclusivamente a través del día de la expiación, del día del juicio, del día del Yom Kippur. Dios te bendiga, Dios te guarde.
haga resplandecer su rostro sobre ti. Si tienes preguntas, tienes dudas y inquietudes, no te olvides. Pon tus comentarios allí en los comentarios. Pon tu pregunta, pon tu inquietud o pon tu comentario. Dios te bendiga. Hasta pronto.